Hola, vamos a hablar acerca de caminar en el espíritu o caminar en la carne. Lo que nosotros deseamos como cristianos es caminar en el espíritu de Dios. Pero la carne se mete en el camino y siempre trata de usurpar nuestra posición, trata de usurpar lo que nosotros estamos haciendo y nos pone en situaciones que no queremos. Vamos a leer del libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer un par de pasajes, que son los pasajes importantes porque hablan del fruto de la carne y el fruto del espíritu, las obras de la carne, las obras del espíritu. Pablo dice en el verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la condición primordial, es la condición que nosotros queremos vivir, caminar en el espíritu y no caminar en la carne. Verso 17 del capítulo 5 de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Quiere decir que si estás caminando en el espíritu, estás caminando contra la carne. Y si estás caminando en la carne, estás caminando contra el espíritu. Simple. Es como agua y aceite. Agua y aceite no se pueden mezclar. Algunos piensan de que están caminando en el espíritu, mientras que están ejercitando obras de la carne. Y por supuesto las justifican y dicen, no, yo estoy caminando bien, lo único que claro, pues por supuesto que yo soy humano y entonces como soy humano, entonces puedo caminar un poquito en la carne, pero el espíritu está siendo glorificado y Dios está contento conmigo. No hay nada que sea más erróneo, porque si uno está caminando en la carne, no puede complacer a Dios. Y si estamos caminando en el espíritu, no hay nada que te pueda tocar del realmo de las tinieblas. Entonces es necesario saber dónde estamos mentalmente, espiritualmente, físicamente, dónde estamos en nuestro corazón acerca de lo que estamos caminando. El verso 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. No hay duda de nada que está escrito en la Biblia, todo está escrito claramente. En las interpretaciones es donde se pierde el mensaje, porque algunos interpretan la Biblia en la carne, y la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Eso está en 1 Corintios. Quiere decir que nosotros tenemos que tomar esta Biblia literalmente, medirnos por ella y saber que estamos guiados por el Espíritu. El verso 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, quiere decir cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El legalismo no tiene parte con el Espíritu. Cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu, estamos como en una dimensión que nada ni nadie puede tocar. Cuando estamos guiados por la carne, todo pasa. Tenemos una excusa para todo. Y transgiversamos la ley de Dios, transgiversamos la voluntad de Dios y tratamos de justificarnos, porque la justificación propia es uno de los demonios más, no sé ni qué palabra utilizar, pero más deterrentes que hay en el cristianismo. Porque cuando nosotros nos justificamos en la carne, eliminamos
la palabra de Dios, eliminamos el efecto de la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo termina de decir esto, Pablo dice, mira, andar en el Espíritu, ¿ok? Y deja de tratar de justificarte, deja de tratar de ser legalista. Y en el verso 19, Pablo habla de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea que las obras de la carne son visibles, las obras de la carne son claras. Y estas obras de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia. Y cuando nosotros empezamos a ver estas obras de la carne, empezamos inmediatamente a justificar nuestras acciones. Dice acá que obras de la carne son adulterio, pero en el caso mío verdaderamente eso no es adulterio, porque lo que pasa es que mi esposa no me trata bien, mi esposo no me trata bien, y entonces pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Tengo que cometer adulterio para sentirme un poquito mejor, porque de lo contrario, ¿qué clase de vida estoy viviendo? Tratamos de justificarnos, pero la palabra es bien clara. Esta es una obra de la carne: fornicación, sexo antes del matrimonio, sexo sin ser casado; inmundicia, lascivia, el hecho de tener ojo para otras personas sexuales cuando ni siquiera tenemos relación con esa persona; idolatría. Esta es otra que es justificada en muchas formas. Hay iglesias que viven en idolatría, pero justifican su idolatría y dicen, no, esto no son ídolos, es nomás un pasaje o una persona que yo utilizo para que me ayude a llegar a Dios, para que me ayude a, qué sé yo, a elevar mis oraciones, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que idolatría está en la misma categoría de hechicerías. Pero ahora entramos en otro pasaje interesante en el mismo verso. Dice, manifiestas son las obras de la carne: enemistades. Ups. Ahora, ¿cómo justificamos a nuestros enemigos? Pero lo que pasa es que esta persona se ha hecho mi enemigo. No es que yo la haya hecho mi enemigo, pero como se ha hecho mi enemigo, entonces yo tengo que tratarla como enemigo. No. Enemistades, en cualquier forma, son de la carne. Así que si tú tienes enemigos, si tú andas con gente que son tus enemigos, gente que tú has aceptado que de alguna forma no son tus amigos, especialmente en la iglesia. A veces nosotros decimos en la iglesia, no, yo me llevo bien con todos los hermanos, pero no con ese, porque ese es un hipócrita, ese es un esto, es un rajón, es un etcétera, etcétera. Ok, la Biblia dice que enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, cuando te separas de los hermanos. Generalmente la gente que anda en la iglesia con enemistades, con pleitos, generalmente como que se separan y buscan colisión con otras personas, colusión de mentes. Y ustedes los han visto, ustedes los ven en la iglesia. Oye, ¿sabes qué? El hermano ese o la hermana esa, ten cuidado. Nada más, no dicen nada más. El enemigo sabe cómo actuar en todas las situaciones, en todas las ocasiones. El enemigo siempre presenta innuendos. Si no dice algo malo acerca de una persona, nada más presenta el innuendo. ¿Quién? ¿Tal hermana? ¿Tal hermano? Yo no pondría mucha confianza en él o en ella. ¿Por qué, hermano? No puedo decir. No puedo hablar porque yo no soy un chismoso, yo no soy una chismosa. Pero nada más te digo, ten cuidado, hermano. Ya pusieron el veneno en otras personas.
Sabes que yo no voy a esta actividad o no voy a la otra actividad porque ahí hay un par de gente que son unos hipócritas. ¿Sí? ¿Quiénes son, hermana? No te voy a decir, ese tal hermano, la otra tal hermana, pero no quiero hablar del asunto. Los hipócritas son ellos. Los hipócritas son los que crean la hipocresía y crean los pleitos, crean las contiendas, las disensiones, las herejías. Verso 21, envidias. ¿Sabe lo que es envidia? Es envidiar, quiere decir, es desear algo que otra persona tiene y normalmente tú no lo puedes tener. Muchas personas envidian al pastor, la forma en que el pastor predica. Envidian al diácono, porque lo han puesto a ese de diácono. Si yo puedo hacerlo mejor, yo tengo un terno mejor que el diácono. Lo envidian hasta el que parquea los autos afuera. ¿Por qué le han dado ese trabajo a ese tipo si yo también sé cómo manejar autos? O este hermano, mira, ¿de dónde habrá sacado la plata que tiene? Porque mira cómo se viste. Estas envidias, y están en la misma categoría, fíjense lo que dice, envidias, homicidios, borracheras, y ya cuando hay pecados de la carne como homicidios, borracheras, la gente dice, pero yo no soy un homicida, yo no soy un borracho, yo no me meto en orgías como esa gente loca que andan en orgías. Pero andas en envidias, andas en pleitos, andas en enemistades, igual estás caminando en la carne. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas. O sea que el nivel de pecado no interesa. Cosas semejantes a andar en la iglesia con un espíritu de enemistad, con un espíritu de pleitos. Y nosotros identificamos a ciertas personas que caminan en ese espíritu. ¿Por qué? Porque andan con una carota. Entran a la iglesia y están mirando a todo el mundo. Oye, ¿te has dado cuenta? Y creen que están caminando en el espíritu. Si les pregunta a ustedes, le dice, pero tú eres una persona espiritual. Por supuesto. Yo vengo todos los domingos a la iglesia. Yo soy bien espiritual. Y oro en mi casa. Bastante oro yo en mi casa. Yo soy bien espiritual. Pero esa chinchosa que está ahí, ¿no? Pero ese cargoso que está ahí, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que estamos caminando en el espíritu, pero verdaderamente estamos caminando en la carne, se nos hace difícil confesar nuestro pecado, nuestro problema, porque estamos ocupados mirando los problemas de todo el mundo. Ahora miren, en el verso 22, voy a leer la última parte del verso 21 porque dice que cuando haces cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, os amonesto, os llamo la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando tú estás caminando en el espíritu, hermano, hermana, hay una chance de que no heredarás el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las personas espirituales van de gloria en gloria. Las personas que están en la iglesia, en su casa, en distintos lugares, están caminando de gloria en gloria. Pero las personas que están caminando en la carne van de peor en peor, van hacia abajo. Cada día se vuelven peor. La persona que odia cada día se vuelve más odiosa. La persona que critica cada día se vuelve más criticón. La persona que envidia cada día se vuelve más envidioso. Pero la persona que camina en el espíritu no envidia a nadie,
no anda peleando con gente, no anda en pleitos, no anda en enemistades, mucho menos en hechicerías, idolatrías. Quiere decir que nosotros podemos mirar la palabra de Dios y ajustar nuestro caminar. El verso 22, Pablo dice, más el fruto del Espíritu. Y aquí viene el fruto del Espíritu, que es contrario a las enemistades y a las cosas de la carne. El fruto del Espíritu es primeramente amor. Una persona que no vive en amor no está viviendo en el Espíritu, porque Dios es amor. ¿Cómo puede una persona que anda en odio y apretando los dientes y apretando los labios decir que está caminando en amor? Es imposible. Y no está engañando a nadie, sino que se están engañando a ellos mismos, porque definitivamente no están engañando a Dios. Gozo, paz, paciencia. Ay, hermano, quisiera que no hubiera hablado acerca de ese asunto de la paciencia. Porque la persona que está caminando en el Espíritu es súper paciente con la gente alrededor suyo. La gente que anda en pleitos, en miserias, no tiene paciencia para nada. No, si no se hacen las cosas a mi manera, no tengo nada que ver con este asunto. Si no me saludas bien, o si no me miras bien, o si no me adulas, no tengo paciencia para ti. Benignidad, bondad, fe. Porque una persona que está caminando en bondad, en benignidad, en paciencia, en paz, en gozo, es una persona que camina por fe. Dice que esta fe, esta mansedumbre, esta templanza, dice que contra tales cosas no hay ley. La ley se terminó con todo este asunto. La gente legalista no puede vivir con esa mansedumbre, con esa templanza del Espíritu. Pero dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Porque para vivir en el Espíritu hay que crucificar la carne todos los días, todos los minutos, todos los segundos del día. Porque la carne es persistente, como los demonios, porque los demonios manejan la carne. Y la carne es persistente. Esa vocecita de la carne que, oye, mira cómo te miró. Oye, mira lo que dijo. Oye, mira con el innuendo que dijo esta cosa o lo otro. Son demonios. Son demonios que nos están hablando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de crucificar la carne en el nombre de Jesús. Yo sé que yo tengo que andar todo el día callando demonios en el nombre de Jesús. Porque a donde sea que voy, sale la carne y me habla y me dice, oye, mira cómo te miró esa persona. Y yo le digo, ¿sabes qué? Cállate porque no te he preguntado, no he pedido tu opinión acerca de nadie. Oye, pero mira la forma en que está haciendo esto el pastor. Y yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Yo no te he pedido ninguna opinión. Ese es mi pastor, es mi autoridad. Y yo me someto a la autoridad, me guste o no me guste. ¿Y qué pasa? Los demonios caen. Los demonios caen. El diablo se debilita frente a una persona que crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Ahora miren, hermanos, es muy importante comprender. Nosotros crucificamos la carne, pero no estamos hablando de lo que son de Cristo. Estamos viviendo crucificando verdaderamente la carne a cada minuto. No, dice, los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya lo hemos hecho. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Cuándo lo hicimos? En Jesús, en la cruz. Ahí fue crucificada la carne y nosotros crucificamos la carne en base al trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay que aprender, hermanos, hay que aprender que estos principios que nos enseña la Biblia, tenemos que pensar en ellos y tenemos que meditar en cómo es que se aplican estas cuestiones en la vida diaria. Yo escucho a muchos hermanos bien intencionados, hermanos que quieren ser estudiosos en la Biblia, y los escucho. Hermano, me preguntan, ¿usted ha visto las cosas que van a venir cuando el mundo se acabe, cuando venga Jesucristo? Y sabe, ¿ha estudiado eso? Y yo le digo, no tengo ningún interés. El libro de Apocalipsis casi ni lo conozco. Y yo he estudiado la Biblia, he leído la Biblia, he leído el libro de Apocalipsis, no una vez, varias veces. Pero no estoy preocupado en buscar esas cosas porque tengo más preocupación por aplicar los principios de la Biblia en mi vida diaria. Y como para aplicar los principios de la vida en mi vida diaria, toma tiempo, toma todo el día, toma toda la noche. Entonces ya no tengo tiempo para más cosas. Yo no digo que nadie deba de estudiar estas cosas. Todo el mundo puede estudiar lo que el Espíritu lo guíe. Pero cuando yo veo una persona que está estudiando las cosas por venir, que está estudiando los grandes principios de la Biblia, pero está viviendo en la carne, entonces ¿de qué le vale? ¿De qué le vale a una persona saber tantas cosas si está perdiendo la batalla espiritual a cada día? Personas que tienen, y digo perdón porque les hago saber de que en algún momento me ataca un demonio y me causa una garraspera, lo que sea, pero eso no va a parar el mensaje que yo tengo que dar. Si toso, pido disculpas y sigo para adelante, porque el mensaje, para empezar, no lo estoy dando yo. Yo soy solamente un parlante del Señor. El Espíritu Santo es el que está dando el mensaje. Y yo estoy haciendo mi trabajo, y mientras que yo hago mi trabajo, el Espíritu de Dios va a hacer el suyo. Así que no se preocupen porque se ha atacado mientras que estoy hablando. Si vivimos por el Espíritu, dice el verso 25, andemos también por el Espíritu. Nosotros vivimos por el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que nos da vida. El día de hoy le doy gracias a Dios porque yo estoy vivo, porque estoy aquí hablando su palabra, porque muchas personas no se levantaron el día de hoy, pero yo estoy despierto, vivito y coleando y gozándome en el Espíritu, compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No es necesario. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu y debemos de vivir una unidad en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo se pasó todo el capítulo 17 del libro de Juan, pidiéndole al Padre que nos proteja a nosotros, porque no estaba hablando del mundo. Dijo, yo no ruego por el mundo, dijo Jesús, yo ruego por los que me diste, que somos los cristianos. Y dice, yo ruego
que los ayudes a ser uno. Porque cuando tú los ayudas a ser uno, ellos son un testimonio para el mundo. Y el mundo entonces cree que tú me enviaste. Fíjense lo importante que es que en la iglesia seamos uno. Por eso es que el demonio, por eso es que el diablo y todos los demonios que tiene plantados en todas las iglesias, lo que crean es disensión entre los hermanos. ¿Y a qué creen ustedes que la carne odia más? La carne odia más al hermano que te llama la atención. Tú te llevas bien con todo el mundo que viene y te dice: ay, qué simpática que estás hoy. Ay, qué bonito tu vestido. Qué bonito el peinado que te has hecho. Y nosotros decimos: sí, esa hermana me ama. Pero el minuto en que el hermano o la hermana viene y dice: lo que estás haciendo no está bien, no está alineado con la palabra de Dios, en ese momento tu carne hace enemigos y dice: yo no quiero escuchar a esta persona, yo no quiero saber nada de ese tal por cual, que es un hipócrita, que es un rajón, que etcétera, etcétera. Entonces, ojo, hermanito, hermanita, en cómo te portas con los hermanos y las hermanas en la iglesia, especialmente cuando te llaman la atención, no cuando te adulan, no cuando te dicen cosas bonitas, porque nosotros no siempre nos decimos cosas bonitas los unos a los otros, porque Dios nos da ojos para poder alimentar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y los que tenemos alguna clase de autoridad, aunque sea por conocer la palabra, entonces muchas veces tenemos que llamar la atención de otros hermanos. ¿Para qué? ¿Para que sean castigados? No. Para que sean salvos. Para que paren de hacer las obras que les está trayendo miserias. Para que paren de vivir una vida en la carne que no paga. Porque vivir en la carne no nos paga, nos cuesta. Así es que, hermano, hermana, chequéate. Ahí tienes las obras de la carne y tienes las obras del Espíritu. Mírate en qué estás caminando y arrepiéntete si estás caminando en obras de la carne, y gózate si estás caminando en el Espíritu de Dios. Amén.